Muy buenas tardes, comienza el Café de Periodistas de hoy miércoles. Vamos rápidamente a analizar los principales temas del día con don Sergio Calleja, que nos llega directamente desde Lisboa. Buenas tardes, don Sergio. Jorge, ¿cómo estás? Buenas tardes. Y bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias. Está, siempre un placer. ¿Cómo está Lisboa? Lisboa fantástico, Sí, luminosa. está de como moda siempre. ahora, ¿no? Está de moda, sí, pero entre gente que teletrabaja y por eso ha subido mucho el alquiler. Y invitar a todo el mundo que vaya a Lisboa, porque la verdad es que los portugueses son personas sanas, educadas y no tan escandalosas como nosotras. Por cierto, felicidades, Jorge, que hoy es San Jordi. Hombre, pues es verdad, muchas gracias. Ahora mismo estaba viendo el WhatsApp y veo que hay gente que todavía se acuerda de mí y de San Jorge. Don Andrés Martínez, buenas tardes, ¿cómo estamos? Buenas tardes, Jorge, ¿qué tal? ¿Todo bien? Muy bien, los informativos hoy cargados de noticias, ¿no? Sí, cargados. Como siempre. Como siempre, siempre hay noticias. Y Tomás López, que nos viene directamente, se nos fue de vacaciones, pero solo en Semana Santa. Don Tomás, Parece que buenas venía tardes. directamente de Titerroyo. ¿Sí? Bajé. ¿Qué tal, Jorge? Gracias por invitarme una semana más. Pues nada, pues vamos a hablar, bueno, antes de nada, que las peleas en el fútbol, este deporte que a muchos nos gusta, a mí me gusta sobre todo el buen fútbol. Andrés, otra vez, otra pelea en un campo de fútbol, en este caso creo que fue en el campo de fútbol de Tía, pero jugaba en Lanzarote. Sí, porque la Unión Deportiva Lanzarote sigue jugando allí porque el césped de la Ciudad Deportiva todavía no está adaptado o instalado. En este caso fue un partido de Lanzarote Arucas, ahí debió haber alguna... ¿A Eruca habría? Sí, Mira, pues ahí debe ser que uno de los dos, son dos jugadores principalmente de Arucas los que acuden a donde había como unos directivos de la Unión Deportiva Lanzarote. Ahí no sé si debe haber un cruce de... ¿Pero qué nivel es? Esto es tercera ref. Tercera ref. Viene a ser como tercera división, incluso un poco más abajo. Pero que son los profesionales, o sea, son los sí, mayores. sí, es el equipo Pensé A de que Lanzarote. Vale, pensé que eran Y chiquillos. el presidente no será el del pelo. Pues tan característico. ahí en medio estaba Juan Carlos, pues la verdad que sí. Está porque el presidente creo- propio, se vio involucrado sin querer, ¿no? Según me dice. Sí, tenemos el compañero Guillermo Uruñuela, accedió, bueno, lo dice en el informativo más exactamente, al acta del partido y narra un poco según el propio atestado del árbitro, quien hace, y creo que hace alusión a dos jugadores de la Arucas quienes acceden a esa zona, entonces luego ya también van jugadores del Lanzarote y ahí se arma pues la de Dios. La tangana. Sí, un nuevo ejemplo también, el fútbol siempre, parece que está siempre como más que otros deportes, que esto pasa más... No sé si es también, no sé, culturalidad o me refiero a la tradición pero estas cosas... La verdad que por desgracia Lanzarote de un tiempo a esta parte, y no es nuevo, no solo este año lo que ha publicado Lancelot, que estos vídeos son muy comentados, simplemente pues te da vergüenza ajena, ¿no? Pero que pase también en categorías como esta, que deberían ser el ejemplo de las más... sobre todo del chiquillaje, ¿no? Que ver esto es realmente un poco grotesco, ¿no? Que a día de hoy no se le sancione Sí, no, de una sobre manera todo porque- seria a esta gente, a estos jugadores, ¿no? No Porque digo al antes, equipo. antes ¿no? ocurría más. Yo ciertamente cuando íbamos al fútbol antes a ver partidos y tal, a veces te sentía un poco, yo al menos me daba como un poco de vergüenza ajena porque veía gente al lado insultando al árbitro, diciéndole de todo y eran del mismo equipo que el mío. Entonces por eso porque claro, oye, uno no va ahí a insultar ni a, en fin, no sé. Tomás. No sé, yo creo que en el fútbol, yo que no soy nada futbolero, sí que cuando viéndolo desde fuera... Tú no me sabes parece- ni quién va en primera. El Barça, ¿no? El Barça, bueno, ya sabes algo. Y ya ganó, ¿no? Bueno, casi, ¿no? Ya está. No, todavía queda mucho. Ya quisiera Jorge. Es que no te voy a marcar un gol que yo pues digo, ya está, este será el definitivo. y ¿Qué ya, va, pero- qué va, qué va? Vale, pero cerca, ¿no? Le queda poco. Lo único que ha conseguido es que se ha eliminado al Madrid, es lo único que Ah, ha pues conseguido. era eso. Eliminó al En la Champions. pero que no lo eliminó ni el Y este Barça. sábado, por cierto, hay un enfrentamiento, perdona Tomás, el final de la Copa Sí, del Rey, claro, cuidado, claro. entre los dos equipos. Dale. Digo que viéndolo desde fuera, sí es verdad que me parece que a veces hay una normalización, ¿no? Obviamente la afición del fútbol es enorme, o sea, es seguramente el deporte con más seguimiento que existe en este país, pero sí que hay una normalización por parte de amplios sectores de la gente que le gusta el fútbol de la violencia en sus diferentes formas, lo que estaba diciendo Jorge, o sea, desde gritarle a uno no sé qué, lo del árbitro, hacer el mono cuando coge la pelota, que también es una forma de violencia tremenda, además, porque va ligada más a los peores sentimientos e ideologías que puede haber en un deporte, que es precisamente pues eso, un racismo, este tipo de cosas, que se reproduce en las categorías, que eso me parece de lo más triste cuando ves en las categorías sí, de chiquillos, vamos, que muchas veces son a veces las propias familias las que van a gritar, o sea, el padre que se piensa que tiene allí, pues, no sé, a Cristiano Ronaldo, no sé cuánto, cuando es un niño que va a divertirse o debería ir a divertirse, a conocer gente, a hacer deporte,
sea una cosa sana, y claro, si luego pues lo vas tirando hacia arriba, pues puede terminar como en este caso, y yo creo que es una labor de todos, o sea, de afear eso, de afearlo desde dentro, porque lo que diga yo que no veo fútbol nunca, pero me refiero los periodistas deportivos, la gente que está allí, o sea, porque debería ser eso, que la gente debería de sentirse avergonzada cuando pega ese tipo de gritos, cuando da un empujón, cuando hacen todo ese tipo de cosas que en otros deportes no se ve porque se entiende que realmente el deporte es otra cosa que no este tipo de vicios que no tienen nada que ver con el deporte, ¿no? Bueno, Andrés, y sigue habiendo también, en este caso, en Yaiza, en el municipio de Yaiza, en Playa Blanca, ayer de madrugada 2 coches ardieron, ¿no? 2 coches ardieron. Hoy en la entrevista del día tengo a Kiko Aparicio del Consorcio de Seguridad de Emergencias y están preocupados. Una tendencia extraña que normalmente era Arrecife, a veces pasaba algo en Playa Honda y de repente en Playa Blanca con coches incendiados, con contenedores. Muchas veces los coches en altas horas de la madrugada. Pero esto llama mucho la atención, sí, por eso sí. quiero decir que allí, yo digo estas cosas y no tengo ni idea, porque no lo sé, si tiene que ver algo con ajuste de cuenta o no. No lo sé y no me gusta... Se estará investigando, entiendo Se estará yo. investigando y se verá o no. Pero sí es bueno que se sepa si es o no un ajuste de cuenta. Lo que quiero decir es que no es, se quema y ya está, y que la Guardia Civil o los que tengan que informar... No, esto hay que investigarlo. ¿Por qué? Porque si no, se va dejando que transcurran los hechos y se va agravando. Ya Lanzarote vivió momentos, no tema de quema, pero sí de hasta incluso pequeños secuestros, de paliza, de entrar en domicilio, Sí. y eso hay que evitarlo. Sí, aparte esta fotografía que nos lleva a la zona de Pechiguera, fíjense ustedes, que es una de las zonas más alejadas de Playa de Playa Blanca. Blanca. Y el consorcio creo que tiene activado, no sé si en el sur tiene activado algo, creo que sí tiene activado el servicio sur. Sí, en Yaiza, ¿no? No, en Yaiza tiene, y ahora quieren crear una y ahora en quieren Playa crear Blanca. una, ¿no? Playa Blanca. Sí, lo Pero sí dijo. es cierto que coincido en ese planteamiento que no me lo había dicho, pero yo creo que sí es bueno que se clarifique este tipo de Y que no es el primero, actitud, ¿no? que hace una semana también. Que se Porque quemaba todo otro. esto genera moda también, ¿eh? Por desgracia, el tema No, de y los Playa Blanca tuvo contenedores. una época también cuando Sí. la jungla y empezó a ver como un poco como de, Sí, de cosas raras ahí, Peleas de y movimientos cosas No, y extraños. después hay como grupos ahí y tal que se van formando, en fin. Pero que por suerte, por lo que yo sé, yo suelo ir a Playa Blanca con frecuencia, se ha mejorado mucho la seguridad. Y yo me alegro porque efectivamente yo creo que se estaba complicando las cosas y creo que se ha mejorado. Esa gente que tal, o se han ido, o en fin, o están en donde tienen que estar, en la cárcel, ¿no? Y eso es lo que hay que hacer, controlar para evitar precisamente que se nos vaya de las manos. Bueno, Tomás, yo no sé si tienes gatos, perros, tienes mascotas. Tengo gatos. ¿Tienes gatos? 2 gatos. Pues, Involuntarios, sí, involuntarios quiere decir que empezó a entrar uno de ellos a mi casa y al final se quedó y ya... Se te ocupa. Suele pasar. Ahora el que manda es él, ¿no? El que manda es el gato. Y luego cogimos a otro para que no estuviera solo. está muy bien. Bueno, pues lo cierto, Andrés, que creo que hay una denuncia. En este caso yo creo que lo que fue un perro, ¿no? Lo que por lo Un visto perro, apareció muerto presuntamente por envenenamiento. Pues sí, presuntamente, vamos a dejarlo así, es la denuncia de una mujer, de una mujer de La Graciosa, y en este caso dice que cree que su perro de 9 años, Yagi creo que se llamaba, salió a la zona donde suele estar y que fue envenenado. Falleció sobre el momento y dice que tiene testigos que vieron que, no que vieron que le pusieran veneno, sino que vieron lo que hizo el perro y que ya volvió y murió. Pero luego también ha habido cosas con gatos. También es verdad que los gatos están también creando esa tensión también, lo que fue noticia hace un tiempo, Sí. ¿no? Con esas colonias felinas que los partidarios de alimentarlos y de dar, y los otros lo de que puede ser un Es decir, peligro que- para la fauna endémica. Efectivamente, digo que lo que se cree es que a lo mejor es que ponen veneno para los gatos y afectó al perro. y afectó al perro. Es Probablemente, lo que yo entiendo que quiere decir. Creo que hemos podido hablar con la persona afectada. Se ve que es veneno porque es un veneno mortal, porque el perro no duró ni 5 minutos. Y el perrito solo fue al varadero y a la playa. Y vení. Y echaron veneno ahí porque una chica que estaba en un apartamento por ahí dijo que había amanecido un gatito muerto y 2 más, y así. Porque no sé si es salchicha o algo que le llamó al perro la atención. El invierno pasado pasó, yo no estaba mi madre, y se había encontrado por donde yo vivo, o por casa de mi tía un poquito más abajo, gatitos debajo de los coches, porque claro, es un veneno, te digo que es un veneno mortal, porque si llega a ser un veneno que me lo deja agonizando un día, a mí me daba tiempo traer el perrito por abajo, pero es que ni eso, fue al momento.
Bueno, pues eso es lo que hay. En este caso, ahí sigue habiendo algunas denuncias también por el tema de los gatos, pero ahí están los conservacionistas que creen que los gatos hacen daño a la fauna, porque cuando hay una colonia que no está controlada, pues provoca que pues, se coman, según ellos, pájaros. Hay enfrentamiento entre ellos mismos, ¿no? Sobre todo no conservacionistas, entre sectores animalistas, unos pro. Animalistas y conservacionistas. Sí, los dos, que se esterilice, que es lo que está trabajando el Cabildo, una esterilización. Sí. No, tú puedes seguir alimentándolo, pero hombre, lo vas cogiendo poco a poco, lo vas esterilizando y eso al final es una fórmula que yo no sabría explicarla, que genera que al final vayan muriendo por otras causas y al final se va reduciendo digamos, el número de nacimientos de estos gatos, que Lanzarote en general tiene un problema muy grave con esto. Yo creo que desde el Cabildo se está intentando a ver si les dejan. Pero el problema, trabajar. la discusión es que los científicos, que en fin, deben saber más que nosotros, dicen que esa fórmula que tú dices, hay zonas que no funciona. ¿Por Hay qué? varias teorías. Porque dicen que los gatos ahí están en zonas, digamos, no ahí solo del pueblo, sino no urbanas, tú hablas de también zonas fuera de urbanas. Claro, y entonces dice que es imposible, que al final hay muchos gatos y están produciendo daño a lo que es el medio ambiente, sobre todo animal, ¿no? Yo comentaba que tengo un gato que se metió en mi casa efectivamente y que, bueno, no lo terminé de decir, que ya no sale de mi casa porque me parece que es un animal que no, bueno, me parece, aparte de que me mudé a Arrecife y obviamente no lo voy a dejar salir para que es más peligroso, pero además creo que hicimos bien cuando tomamos esa decisión porque era un gato que eso, vivía en Playa Honda, bueno, el gato estaba feliz porque más o menos la gente de alrededor le pasaba la mano y tal, no sé qué, pero al final en aquella playa que está enfrente se cría chorlitejo, se cría, en fin, y eso, o sea, y no es un animal que sea endémico y por lo tanto que no tiene además ningún depredador, es decir, que rompe la cadena natural de la ecológica, digamos, que hay en una isla como esta, ¿no? O sea, igual que yo recuerdo poco, pero sí me lo han contado la gente que tiene más edad, que hubo una época en la que, en el pasado, en la que era normal ver perros por la calle, perros callejeros, perros vagabundos, y eso lo hemos evitado y ya prácticamente perro que ves, perro que llamas al servicio de lo que sea, o llamas a la protectora, o llamas a la policía local incluso, y se retira, porque entendemos que no, pues con los gatos tiene que ocurrir lo mismo. Los gatos no son un animal del ecosistema de Lanzarote, y además en un ecosistema tan frágil como el nuestro, yo que lo quiero muchísimo al mío, quiero muchísimo a los dos que tengo, también entiendo que haya gente que se preocupe por el resto de animales, porque es que estamos hablando, es verdad que, amor, como no son tan peluchitos, tan que vivimos con ellos, pensamos, pero oye, el chorlitejo, el lagarto de no sé qué y no sé cuánto, pues también tiene derecho a la vida y estos animales están interfiriendo. Entonces, ahora, ¿cómo hacerlo? Porque es verdad que es cruel, o nos puede parecer cruel a los que convivimos con esos animales, pues el tema del envenenamiento, ¿no? De lo que se está hablando aquí, y además que ha afectado en este caso a un perro que no tenía nada que ver con esto, que es un perro puramente doméstico, que salió un rato de la casa y la señora, la dueña, se ha encontrado con esto. Eso ya... Ahora, yo tampoco termino, por ejemplo, yo creo que en un espacio como La Graciosa, sí que el sistema este de, aunque hay científicos ciertamente que dicen que no, pero el sistema de castrado, oye, es un espacio bastante limitado. En Lanzarote seguro que no. O sea, Lanzarote yo creía que era perfecto, pero por lo que tú dices, porque claro, por está lo chico limitado que y porque si se toma en serio. Claro, y porque la mayor parte me imagino que estarán en la propia... En la zona urbana. El sistema perfecto es eliminación, pero eso es una crueldad. Por eso. Es una crueldad que no hace... Que, por cierto, hay un sector de ecologistas de nación que puede ser partidario, digamos, o que ha expuesto de manera clara la posibilidad del sacrificio, ¿no? Cosa que es impensable, ¿no? Dentro de un mundo Sí, porque ellos, pero porque ellos creen, lo que dice Tomás, que hace mucho más daño en fin, que en este caso que hace un daño terrible, según ellos, Ecologistas de Nación, aquí lo hemos tenido y, en fin, ellos no quieren entrar en mucha polémica porque saben que es un tema vidrioso y complicado, pero que saben que también que el gato, el otro día yo hice una pregunta. En Tía solo, en Tía y Puerto del Carmen, sobre todo, donde más hay, no quiero exagerarte, pero creo que me dijeron que podía haber 8.000 gatos. Seguro, pero tiene, 8.000 por ejemplo, gatos, pero Tía, para que parece... veas el ayuntamiento, que no es culpable de eso, que no es está... mucho menos de la reproducción, pero saca un contrato para esterilizar al año 300. Claro. No da. Y no culpo al ayuntamiento de Tía. La gente que tiene gatos, tú te refieres a los que están sin dueños. Sin dueño, porque los claro. que tienen dueños normalmente el 90% están esterilizados. No, y están esterilizados. Y están esterilizados, los castran, sí, esterilizados. Es un problema grave, pero que hay que hacer caso a quien tiene el dinero. ¿Quién tiene el dinero a día de hoy? Es el Cabildo de Lanzarote. ¿Quién puede gestionar?
¿Quién hace? Pues el sistema que el Cabildo de Lanzarote promociona es el de la castración. Sí, no es inmediato, oiga, no es inmediato, siempre se te va a colar uno que hace así pues, y saca 6 gatitos otra vez, pero Pues hay yo creo que ahí seguir es donde está invirtiendo en la castración. el problema, que si no haces estrictamente, porque yo creo que no Ruimán lo explicó y Ruimán Duarte, que en La Graciosa se hizo una gran cantidad de castraciones, pero yo no sé si se está yendo y terminándolo todo, si Tienes lo que dejas hacerlo ir, bien. es algo complicado. Yo voy a caminar todas las tardes, noches, desde el Gran Hotel hasta el Muelle de Cruceros, y en la rotondita del Muelle de Cruceros, al final de la Marina, ahí, bueno, eso da miedo, es como en la película de Hitchcock, que es el pájaro, pues ahí hay gatos, y empiezan con los ojos así, y empiezan a salir, y dices tú, pero ¿cuántos hay aquí? Y los gatos asustan. Sí, y luego tienen todos Por la cacharritos, noche- cada vez hay más cacharros de Cada esos vez hay gente yo que- no sé, ahí... No sé cuántos hay, pero ahí hay montones, hay un montón de No, gatos. Y yo porque creo que hay esa- más, porque yo esos creo que son están porque proliferando. es de la zona de las casas viejas que se meten del charco para arriba, es decir, toda la zona esa está llena de Es gatos. un problema Han delicadísimo llegado ahí. y de una alta sensibilidad, sobre todo en redes sociales, que hay dos mundos. Una guerra civil, hay un guerra civilismo en cuanto a las técnicas. No, esta no, porque no, la otra tampoco. Quiere decir, no hay un acuerdo. Y como no hay un acuerdo, yo creo que hay que coger una, que quien tenga el dinero, que en este caso es el Cabildo, hagámosle caso, pero que lo haga bien. Porque como se le escape un poquito, volveremos otra vez a las mismas. Dinamarca creo que es un país del que hay que copiar porque tuvo ese problema, lo tuvo, pero lo eliminó precisamente con castración. Y conozco gente que se dedican a esto, que son defensores de lo que tú estás comentando, del gato sobre todo, de esterilizarlo, pero de mantenerlo, en fin, de no eliminarlo. Y me dicen que hay alemanes, turistas, que vienen y se llevan gatos de aquí porque allí no hay. Allí ya no hay. Claro, es que, porque el Es que es lo sistema- que deberíamos aspirar, porque el a que en sistema las calles funciona. no haya gatos, o sea, como no hay Claro. perros, o sea, uno no ve decenas de perros por la calle, pues con Antes los sí, gatos lo también, mismo. Antes sí. en los años Pero- 70, 80, Hombre, se claro. veía por aquí, por Arrecife, y además en manada. Sí. Bueno, por cierto, que ayer en el Lancelot Playa, el hotel, hubo una conferencia, charla, en este caso de un historiador, sobre el agua, la historia del agua en Lanzarote, un poco hablando lo organizaba el cachorro de... La Orden del La Cachorro. Orden del Cachorro de Canarias, y en este caso es un poco para el Jesús. señor Jesús Cáceres, ¿no? Mm. Que es el que dio la conferencia, y vemos también al doctor Bonilla, que hacía tiempo que no lo veía, si no me equivoco, estaba al lado de Juan Cruz. Bueno, y lo cierto es que habló un poco en fin, de lo que incluso preeuropeo, porque es que es lo que un poco dice, oye, alguien viene a Lanzarote y dice, me refiero en aquellos años, antes, Y para quedar, antes de la invasión. lo primero que tienes que pensar Claro. es de qué bebe. De qué vas a beber, ¿no? Porque claro, vienes con tus semillas tal, para plantar y dices, pero aquí, ¿dónde planto si no hay siquiera una gota de agua, ¿no? Y entonces pues contó toda la historia y la verdad que es bastante interesante desde los comienzos hasta el final. En el informativo hay algunos cortes y lo pueden ver, pero es importante... Y eso es arriba, al norte, esa fotografía. Es una pena porque mira Un que hay, aljibe precioso que hay del esos norte. aljibes bonitos y que son parte primero del ingenio, segundo de la capacidad de supervivencia de este pueblo, tercero que eso que tienen también su parte incluso estética, ¿no? Porque son bonitos y como muchas de esas construcciones de esa época se ha perdido la utilidad inicial y yo sí creo que debería haber una inversión desde lo público, una iniciativa de todo eso recuperarlo, de la manera que sea, lo privado obviamente con apoyo a aquellas personas que decidan conservar el patrimonio y desde lo público, porque no hay pocas infraestructuras hídricas públicas, hay muchas, o sea, desde la Alcogida y el aljibe de la Corona, las maretas del Estado, es decir, hay muchas que son de propiedad pública, hacer lo posible por recuperarlo, ya sea para que los chiquillos vayan a visitarlo y sepan que eso es una parte importantísima de nuestra historia, ya sea para que el agua que caiga se pueda utilizar, que es agua de buena calidad por parte de algún cultivo cercano, en fin, pero creo que es una tarea pendiente de como isla desarrollada. Sí, que yo creo que deberíamos esto es un trabajo ingente, pero se puede empezar a programar, empezar por alguna,
por las más fáciles, El la de la que se corona puede se ir recuperando. mantiene hasta que- relativamente bien, que era esa fotografía, que es el final. La que esté en mejores condiciones. La recogida de la corona es impresionante y se mantiene más o menos. Y donde cae, donde acaba el agua, que es un aljibe que está justamente, que era esos arcos de medio punto Sí. que veíamos ahí. Esa era. Es impresionante, vale la pena asomarte ahí un poquito, con mucho cuidado, porque Hombre, realmente son y infraestructuras yo- antiguas. y yo me acuerdo, viscolladas. y yo creo que, por ejemplo, hubo un proyecto y fue una oportunidad que se perdió, no para recuperar agua, Sino para generar un espacio un polivalente, cultural en que la se Mareta perdió del para Estado. recuperar, porque es una pena que las maretas del Estado, la de los cuarteles, como le llamábamos nosotros, esté abandonada Sí, completamente. mira, que se gastaron una pasta ahí, los Sí. Román Rodríguez, Juan Carlos Becerra, No, y gracias a eso, Enrique y Pérez, gracias a eso se mantiene un poco. Y nos invitaron allí con unos libros ahí preciosos, un gasterío. No, porque ahí, para que ahí luego- había un proyecto que el gobierno de Canarias iba a dar 30 millones, en la época de Adán Martín, 30 millones de euros, que en aquello era 5.000 millones de pesetas, que era dinero, y se iban a reformar y recuperar toda esa, pero como espacio cultural, polivalente, en fin, era un proyecto muy bonito, muy moderno, pero que finalmente... Y hubiese sido... Es que para Recife, además, con esa zona que prácticamente no tiene equipamiento, ¿sabes? Porque Nada. es donde ha crecido la ciudad, Las Arganas, San Francisco Javier, o sea, queda alrededor de todo eso. Y sería eso, pues igual que va uno y visita en Estambul las termas romanas y tal, pero que aparte de eso hay otros espacios, por ejemplo, se me ocurre la Alhóndiga de Bilbao, que hoy es un centro cultural, era donde se guardaba el grano, creo. Sí, Y hoy en día es un espacio, pues eso, que tiene exposiciones, que tiene no sé qué, que tiene biblioteca, y para esa zona sería un enriquecimiento para toda la población. Especialmente para Recife, que necesita cosas, exacto, cosas más, Sí, sí. más Bueno, no, novedades. es que y cosas. eso, si se hubiera hecho ese proyecto, es que era un proyecto de altura de aquella época, porque ahora con 30 millones no hacen nada. Pero, No, y turísticamente todas esas cosas tienen potencial. Por ejemplo, las salinas de Janubio han dado un giro en la forma de financiarse. Ya la sal no es su principal fuente de ingreso. En las salinas de Janubio, según Con Carlos visitas. Padrón, son unas visitas de unas 1.000 personas. Eso son muchas. Diarias. Diarias. En Fuerteventura me acuerdo que hablábamos, estábamos preparando una serie de reportajes y decían, no, nosotros nos visitan mucho, vienen 100 personas, 120. Y yo diciendo, pues en las Salinas de Janubio van algunos más. Ya se está proyectando un centro de interpretación, con restaurante, con tal. Y tiene el potencial de saber, porque al final es algo como esto, de que hacía con el agua, pues que se hacía con la sal, para el pescado, para lo que fuera. claro, ¿no? Para es que, todo. la es verdad que que la la- sal fue uno de los productos más importantes que en aquellos momentos para poder Y una conservar. época de deterioro total. Sí, de abandono, abandono las salidas total. que todavía hay. Pero sí es cierto que la gente de Janubio, esta empresa... Tiene un 30% de me producción y encanta- quiere llegar al 60 y pico. Con Me eso. encanta cómo han hecho las cosas, lo han Sí. hecho con mucho gusto. Modernizándose. Y además tienen Y arriesgándose. un producto de una calidad brutal. Y quiero tengo que decir. decir que fui con el instituto y cuesta, no sé cuánto cuesta la visita, un No lo dinero, sé, un no. dinero, y nos lo dejó a 2 euros por chiquillo. O sea que aparte, no por nada, Sí, pero sí, lo cuando hacen tienes, bien. cuando tienes esa sensibilidad hacia las sí, nuevas sí, generaciones sí. de esta isla, no estamos hablando de turistas que se lo pueden pagar, sino de chiquillos y tal, me pareció, digo, o sea, lo tengo que Sí, decir la porque de familia verdad... Padrón muy bien. A mí me gusta que mucho cómo lo- trabajan, ¿eh? o sea, Sí. Y no me han puesto publicidad ni tampoco la pido, pero me gusta como lanzaroteño. Además, yo siempre que puedo mover la sal de Janubio, la muevo a todos lados de la península, porque presumo de ella, además. ¿No? Y además ahora es un souvenir, lo que fue el salmón de Buga, que era como el mito, ¿no? Tráeme salmón de... Pues la flor de sal de Janubio, al igual que otras salinas, es un producto fácil de llevar, es auténtico, es algo que te van a recordar cuando la gente también cocina, o sea que también tiene bueno, todos los productos. ya digo. aplicaciones, es decir, que es algo que, Bueno, y luego que tienen se regala bien. la administración de lotería, que tienen, yo creo que es la única salina que tiene una administración de lotería. O sea que, claro, ellos decían, a ver si toca ahora en el gordo de... Bueno, no entonces tocó sí, mucho. así porque hablan sí. de ello, claro. sí. Claro. Bueno, por cierto, que los juguetes del viento famosos de César Manrique, que fueron que se colocó en varias zonas de Lanzarote, sobre todo en Rotonda, pero también hay una en el aeropuerto. Esta es la que está en la Rotonda de Arrieta y recientemente había sido restaurado. Hace un año. Sí, un añito. Y el viento, por lo visto, rompió ayer, si no me equivoco, Andrés, una pieza y Yo creo que son 2 piezas, creo Dos que ahora piezas. se ve una imagen en la que caen 2 piezas y luego, bueno, también en el taller, y es que se ven en la base, en el pedestal ese, ahí hay como dos conos. Yo creo que son esos, sí, totalmente. abajo, ¿verdad? Yo pasé ayer por ahí. Son y los dos conos, fotografié tipos todo. como los que están arriba, pues creo que son 2. Sí, lo viste. Pasé, Sí. me llamó la atención, fotografié. Aquí se ven. Mira ahí, a la izquierda, Esos dos que están en el a la suelo. derecha de la imagen, allá abajo. ¿Las ves las dos? Sí. 1 y 2. Sí.
fue el fuerte viento. Hablamos esta mañana con, mira, con Jacobo. ¿Jacobo ya está soldando? Ya los tiene. Fue ayer, fue rápido. Jacobo está en todos lados. Hay que decir las cosas y Jacobo en eso sigue rápido. En las cosas que se pueden hacer rápido, claro. Esto se puede hacer más o menos rápido. Dice que en 15 días. Ya la carretera del Golfo, eso ya es otra cosa. Lentita. No, pero es cierto, pero cuidado, no echemos la culpa. Nah, aquí no estamos echando la culpa. Hombre, el viento Jacobo no hace la escultura, lo hará el No, echar la herrero. culpa a Jacobo. Aunque lo parezca bastante malos meses ha pasado la hombría. No, digo, me refiero que si se le cae no es porque hiciera mal él. Ayer había un viento potente. Yo estaba pensando eso, ya se metió el viento, digo, hasta septiembre ya no nos queda nada. Ya no nos queda nada. Todo ha cambiado, ¿eh? ¿Te acuerdas que antes empezamos en junio? Sí. Y no acaba, bueno, los meses de mayo, junio. Es verdad que en el mes de junio suele aflojar un poco, pero para prepararse, para coger fuerza para el julio y agosto. A mí no hay cosa más buena que me gusta de Lanzarote que es el viento. ¿Ah, sí? Todo peninsular que conozco, tienes una isla movida, pero hace mucho viento. Dice, bueno, y el que te diga, no somos perfectos, pero si no fuera por el aire, el ambientito es una... Es decir, te vuelve medio tarumba, medio loco. Yo viví en Costa Teguise y yo nunca no sé, hasta las cucharas no me parecía una playa ventosa. A mí no me gusta nada. A mí no me gusta nada el viento, salvo cuando de repente es verano, se quita el viento y entra el calor horroroso y entra tal. A ver si vuelve el viento hediondo. De las pocas millas que tenemos al desierto que tenemos. A ver si vuelve el viento hediondo este de ayer. Porque sí, es como un ventilador. Yo siempre digo que es el ventilador natural nuestro, pero es verdad que una cosa es soplar viento. Y otra cosa es soplar como por ejemplo ayer. Ayer era incómodo. Ayer era de los que te volvió un poco loco. Y sopla todavía frío, ¿sabes? Porque luego en julio hay mucho viento, pero ya hay un viento más cálido. Es un aliso agradable en el sentido que tal, pero es verdad que tienes que ir al Barranco del Quiquere o a algún sitio para resguardecer tu cuerpo. Hablando de clima que estamos hablando ahora, ya esta semana que entra, especialmente en la península, ya se van a alcanzar, estamos en abril, temperaturas de 30 a 32 grados centígrados. En la península. Si hacemos memoria y hagan memoria, dense cuenta cómo están entrando los meses cambiados ya. Es decir, el año pasado en mayo empezó el verano y no acabó hasta octubre, noviembre. Cuando digo el verano en Canarias, entiéndanme, no la primavera, el verano, que está temperaturas de calor, y bueno, que no son... Y cómo está cambiando el clima. Por eso no nos extrañemos que el viento entre antes, que nos ocurriera lo que nos ocurrió en Costa Teguise y Arrecife hace 2 sábados con la tromba aquella de agua. Todas estas cosas nos vamos a tener que ir acostumbrando y sería bueno algún día poder analizarlo con algún experto. Sí. No, pero es verdad que, por ejemplo, el tema de la forma que llueve ahora, llueve distinto. Llueve como, no sé si veían Los Simpsons, que le seguía una nube, ¿sabes? Y le seguía solo a él, ¿no? Sí, ahora es en una montaña. Y claro, como caiga en Montaña Mine, Ataiche, la bajada del Golfo de Costa Teguise, fue lo que pasó. Y claro, y Playa Honda, la gente estaba en la playa, en Puerto del Carmen, ¿eh? Y unas gotas, claro, una gota gorda de esa. Sí. Inmediatamente puede generar algún problema. Es verdad que yo, cuando he hablado con algunos meteorólogos, dice que siempre ha habido lluvia fuerte. Siempre ha habido. Lo que pasa es que ahora va a ser más recurrente. Es decir, los cambios de clima ahora serán más recurrentes. Olas de calor van a haber más, calima van a haber más, pero calima siempre ha habido en Lanzarote y ya en Fuerteventura. Pero hay algo, mira, Domingo Concepción nos lo podría explicar muy bien. Hay algo, y ayer se presentó un informe en la Unión Europea muy claro. Los animalitos que antes vivían aquí, hay pajaritos que nos vienen del sur, de Cabo Verde, y están llegando, y de Canarias irán a Huelva, y de Huelva todo subirá, y nosotros dejaremos de tener una serie de animalitos. ¿Por qué? Porque hay un cambio claro, hay algo que está cambiando, Hombre, y los animales están demostrando que ese cambio es oficial. Es decir, estoy diciendo que todo esto es evidente, es decir, negar el cambio climático ya a esta altura creo que es una tontería. Hay gente que lo niega, pero en fin, yo creo que las demostraciones, las pruebas ya de tantos años que se ha repetido demuestran que efectivamente pero yo sí creo que es evidentemente el cambio climático. Lo que pasa es que sí es cierto que a veces cualquier pequeño ciclo ya se convierte como en un gran cambio. Por ejemplo, ahora Cataluña estuvo en sequía, bueno, ahora ya tocó un año de lluvia, igual ahora empieza. Yo recuerdo cuando... Ya empezaron a poner las fuentes, que la habían quitado todo, las fuentes de agua. Yo recuerdo en el año 91 que fui, antes de estudiar en Madrid, me decía, aquí tal, y era lo de el racionamiento de agua, los cortes de agua, en Madrid. Y después, yo estudié en Madrid, llovió, mis 5 años, no hubo sequía, luego ha habido años, luego vuelven. Pero ahí está Canal Gestión, que ahí lo soluciona todo, los problemas de agua. Saber segundo. Ahí es Canal Gestión segundo.
Bueno, nos tenemos que ir ya, pero sí me gustaría darle la enhorabuena a la Sociedad Democracia, a la Sociedad Torrelavega, que ayer comunicaba al gobierno que era uno de las medallas de oro, en este caso por la labor que ha realizado en 75 años, ¿puede ser? Son 80. 80 ya se celebraron y hicimos también, hubo Sí, especial, hubo 80 actos. ya, increíble. Y en este caso, pues, esto formaba parte de esos homenajes. Bueno, ahí Félix Martín Hormiga y gente importante. Toñín no habla, Antonio Ramos habla de quiénes fueron importantes, de cómo surgió. En principio era Torre de la Vega, que había, no sé si era una destilería o algo así había en el lugar, y cuenta toda la historia y cómo personajes, César Manrique, mucha gente que participó, y la verdad que era, bueno, tú incluso lo sabrás más. Yo recuerdo a mi padre decir un poco, a lo mejor si mi padre era del casino, dice, bueno, pero cuando llegaban las fiestas del Torre de la Vega, como que iban también, ¿sabes? Como que también había una mezcla así. Los soldados iban allí mucho. ¿Tú te acuerdas de una época cuando el servicio el servicio militar bajaban obligatorio? de los cuarteles Sí. y se llenaba. Yo que vivía relativamente cerca, porque vivía en la calle Igualdad, que estaba por aquí, por la calle Coronel Ben, y aquello era asombroso. Pero era asombroso. Y ahí se hicieron muchos matrimonios, muchos matrimonios. Sí, hubo amor, ¿no? En ese lugar. Sí, hubo ese mucho amor. matrimonio. Que por cierto, hay otro análisis que sé que no hay mucho tiempo, pero a mí las notas de prensa de los partidos políticos, poniéndose la medalla antes del Torre, a mí eso es. Pero oye, lo digo por Coalición Canaria como por el PSOE, que fueron los dos que presumieron de gracias a mí, decía uno, y el otro gracias a mí. Miren, no es gracias a ninguno de ustedes, es gracias a algo que se ha ido. Pues, gente, empresarios de la época que dieron sus perritas al principio, que no se nombrarán nunca, pero hay muchos, no sé si tu padre incluso participó. Bueno, mi padre no creo, pero no es eso. Pero esa sociedad, ¿no es? Que la nota de prensa de hoy, Tomás, era, no te digo, era Coalición y PSOE. Oiga, no, sea usted menos chulito, menos presumir de que no, que yo. No, usted no. Se le da el premio porque se lo merece. Y el partido político que quiera poner una medalla, que espere a las elecciones. Yo felicitar a esta gente porque hubo una época de verdadera... que tuvo verdaderos problemas económicos el Torre, que estuvo incluso a punto de y ahora, por cierto, lo digo porque yo todavía no he tenido la oportunidad, pero desde hace unos años para acá se come muy bien. Me lo han dicho, no he ido tampoco. Fui a ir el sábado de las lluvias, digo, en buena calle me fui a meter. De hecho, habíamos quedado para comer en el Torre de la Vega, pero vale. No era el día. Darle sobre todo también la enhorabuena a su presidente actual. Sí, darle la enhorabuena. Y tienen un reto, no me refiero concretamente al Torre de la Vega, sino a la sociedad en general. Pero yo creo que es un reto que se puede salvar y que se puede ganar. Quiero decir, el de que las nuevas generaciones también se incorporen a eso. Yo creo que vivimos en una sociedad que necesita de espacios. Lo que pasa es que a lo mejor hace 20 años era para bailar una cosa, o hace 50, y hoy es para otra cosa. A lo mejor es para echarse una partida, antes era al envite y ahora podemos jugar un videojuego, yo qué sé. Hay que cambiar. Pero yo creo que seguimos siendo una sociedad que necesita socializar. Yo que trabajo con pibes, yo creo que es una de las cosas que más echan de menos incluso. O sea, cómo estamos metidos cada uno en nuestro mundito y en nuestra pantallita y no sé qué. Necesitamos esos espacios en los que celebrar, en los que disfrutar, en los que comer, en los que hacer unos carnavales, en todo eso. Y esos espacios, pues si ya tenemos algo que existe desde hace, me decían, 80. Desde hace 80 años, pues a lo mejor se trata simplemente de que gente nueva se incorpore, de que se revitalice. Por ejemplo, hay la agrupación de los buches, o sea, la parranda de los buches. Yo noto que en los últimos años se está juntando gente joven y se nota porque están en redes sociales y tal. Oye, pues mira, es una cosa que vamos a salvar, ¿sabes? Porque yo hasta hace 12, 13 años decía alguna gente mayor que seguía ahí con el espíritu y queriendo mantenerlo, pero oye, ley de vida que hay un momento que te tienes que retirar y entonces ahí es importante que haya gente nueva. El ejemplo bueno es la democracia, que se salvó de milagro después de la anterior directiva. Ahora está intentando salir y formular eso que está planteando el amigo Tomás, buscar cambios, porque ya el periódico no se lee. El casino todavía se sigue poniendo el periódico, pero bueno, hay que cambiar un poco. El casino funciona muy bien, apostó por el deporte en un momento de tal, las actividades náuticas, la natación, la el democracia. gimnasio. Permitió la entrada de mucha gente, rebajando las cuotas, lo cual socializó de alguna manera para que gente con menos
en fin, que no tienen que ser No ricos. son los ricos, sí. No, pero la democracia ahora ya, por ejemplo, está metiendo gimnasio, ya Claro, quiere hacer otra eso, serie de cosas, quiere aprovechar arriba, hacer un chill out, hacer cosas y Y revitalizar. tiene, porque- bueno, esa idea es fantástica. Hombre, sí, se lo estaba explicó recibiendo Miranda, en un ¿eh? sitio de Sube llenar arriba, la copa y una ver- vista de espectacular. Yo creo realmente. que es para otra generación, ya lo que vivimos en la democracia, que la vivimos en aquellos años, y fue un sitio de reunión, porque era un sitio que nosotros nos veíamos allí, antes no había móvil, no había nada. ¿Y cómo se encontraba la gente? Pues todo el mundo sabía más o menos dónde se movía, y todo el mundo sabía que si quería encontrar a Pepito, a Juanito, iba a las 8, a las 7. Y los amores que salieron de ahí. También salieron No, amores. y con 15 años te Lo servían que unos era cubatas, maravilloso. con 15 años, ¿sabes? Las cosas de la sí, época. Sí, ¿te acuerdas? Pero bueno, no vamos a hablar ahora de la parte del cubata, Andrés. Bueno, nos tenemos que ir porque me está ya la realizadora, porque dice que está esperando. En este caso vamos a hablar con Augusto Ferreira, que es el presidente de la asociación de Lanzarote quiere el turismo, arma el turismo. Quiere el turismo, Lanzarote Lanzarote Love Tourism, sí, quiere el turismo al turista, ¿no? Eso es. Decía Augusto. Pues vamos a hablar con él de muchas cosas relacionadas con el sector turístico. Andrés, te Le despido cederé porque ahí, mi puesto. porque ahí se va a Muy sentar. bien. Volvemos. Bueno, pues ya estamos en la segunda parte del Café de Periodistas. Hoy vamos a hablar algo de turismo, pero más que de turismo también de los servicios que no están realmente bien en la isla de Lanzarote. Vamos a hablar con Augusto, en este caso, que es el presidente de la asociación. Me lo vas a explicar porque no sé, Ferreira. Buenas tardes, Augusto Ferreira. La asociación se llama... Lanzarote Love Tourism. Que es Lanzarote quiere el turismo. Sí, que es todo lo contrario de lo que algunos en Lanzarote no quieren, que es precisamente el turismo, pero de eso hablaremos después. Ahora, Augusto, lo que queremos saber es, ¿qué te parece, tú que estás en el sector también, porque trabajas en el tema del turismo, ¿qué piensas tú, por ejemplo, del funcionamiento del taxi? Últimamente se está hablando mucho de que hay que cambiar la forma, de que actualmente el modelo que tenemos pues no funciona. ¿Crees realmente que no está funcionando el sistema que tenemos ahora? Yo creo que tiene que evolucionar. Quiero decir, creo que en muchos destinos el sector del taxi ya ha avanzado mucho. El caso de Gran Canaria también con todo el transporte público creo que funciona mucho mejor que aquí. Tenerife lo mismo, y creo que nosotros allí nos hemos quedado atascados. Si es verdad que con lo del taxi, es verdad que cada vez que nos llega una Semana Santa o nos llega un verano, pues está claro que las colas son astronómicas. El tema es que dicen que es puntual, pero yo también he estado en el aeropuerto y he visto esas colas que había. Pero también yo no quiero ni mucho menos, en fin, decir porque yo creo que el problema no solo está en San Bartolomé o no está solo en el aeropuerto. Yo creo que ya cada vez más el problema está también en las zonas turísticas y en la capital, en Arrecife. Es decir, que el problema cada vez se agrava más porque hemos crecido mucho y prácticamente en los últimos 10 años, por no decir los últimos 20 años, el incremento de licencias ha sido ridículo en comparación al crecimiento poblacional. Sí, de hecho leí una noticia en la que creo que Fuerteventura nos dobla en taxi. Sí. Y para ser equiparables tendríamos nosotros que triplicarlo o cuatriplicarlo. El tema es que con la demanda que tenemos hoy en día, yo ya de entrada creo que son pocas licencias las que hay y habría que dar más, porque si no, no vamos a cubrir el servicio, es imposible. O sea, no. Pero tú recibes quejas de la gente... Claro que recibes quejas. Y de gente que tú conoces del mundo del sector del turismo. El turista, empresarios, trabajadores, porque claro, yo he tenido trabajadores que se me van haciendo dedos. Se me han tenido que ir haciendo dedos porque claro, yo a lo mejor en un momento puntual no los puedo bajar y, oye, te echas una risa porque se ponen allí y hay alguien que les lleva, pero el turista, Semana Santa, vale que hubo la huelga, pero una vez terminaba creo que era a 1 o 2 de la tarde, te esperabas 1 hora y media un cliente sentado. Entonces, cuando un cliente quiere pedir un taxi, normalmente te avisa previamente porque saben que demora. Pero claro, cuando es 1 hora y media, te da tiempo de comer, tomar postre y de todo. Y algunos el problema es que pierden y han perdido el avión, pero bueno, son por suerte los menos. ¿Algo sobre este tema? Sí, sobre este tema. Yo creo que parece que nos hemos centrado mucho en el taxista de San Bartolomé, pero sí es cierto, y te doy un ejemplo que ocurría en el día de ayer, ¿no? Justamente sobre las 10 y las 11 de la mañana aterrizaban no sé cuántos vuelos seguidos del Reino Unido y eso generó un problema, pero se solucionó por los propios taxistas de San Bartolomé, que llamaron a taxistas de Tías y de Arrecife, y ahí, por eso
Lo del aeropuerto es muy puntual. ¿Eso cuándo fue? Eso, en el día de ayer. Ayer. En el día de ayer, justamente. Ah, pues, además pero Pues eso es lo que, es lo que hay que hacer. pero hubo solución rápida. Yo creo que más que el aeropuerto, aquí hay que plantear el tema, por ejemplo, de Yaiza, Playa Blanca, ¿no? Playa Blanca tiene un problema serio a la hora yo me pongo en el lugar de un turista, yo voy a relajarme a Playa Blanca y si por lo que fuera tengo que desplazarme, voy a encontrar en momentos, hay un abanico de tiempo bastante amplio en el que no voy a tener un taxi. No voy a tener un taxi. Yo creo que son esas localidades turísticas, más que San Bartolomé, más que San Bartolomé, las que deberían ponerse las pilas. Yo creo que es un tema también de comunicación, que aquí ha habido una falta de diálogo terrible. En Navidades, y yo recuerdo que pasó en Navidades, hubo una vez que se le preguntó al presidente de una de estas asociaciones de taxistas que por qué no estaba ¿cómo se llama el señor que se pone allí en la terminal? El regulador. El regulador, no estaba el regulador. No, es que nosotros no vamos a poner el regulador para que vengan otros y lo utilicen. Oye, en un momento puntual creo que el secreto está en echarse todo el mundo una mano. Hay que ayudarnos todos, porque al final a donde afectamos, ya no es que nos afectemos solo a nosotros, al servicio de los trabajadores, es la imagen de nuestra isla como destino turístico. Entonces sí que creo que en ese sentido, oye, creo que sí que hay que mejorar bastante. Yo creo que este tema que ha salido ahora con la aplicación, la famosa aplicación, yo creo que es muy interesante, ayudará a taxistas a aprovechar mejor los viajes. Por ¿Viste ejemplo, lo que está preparando el Cabildo con los ayuntamientos? me gustó mucho la idea, Pero que todavía no está en idea, porque de momento no se ha hecho nada. Sí, yo precisamente iba a hablar de eso, de cómo, aparte del tema de las licencias, que yo creo que es evidente que faltan licencias de taxi en Lanzarote en general, pero aparte cómo hay nuevos métodos que uno se imagina que podrían estar ahí y que no están. Quiero decir, llamar por teléfono y que nadie te lo coja, que ocurre en ocasiones, porque sobre todo en noches así puntuales, pues yo qué sé, que hay un festival, que hay una fiesta, que hay no sé cuánto y no lo cogen, pues a lo mejor simplemente con tener una aplicación en la cual te puedan dar una previsión de cuándo va a pasar ese taxi, pues tú también te organizas, o sea, porque, mira, si no hay taxi, no hay taxi, pero por lo menos saberlo, si me puedo echar, o si puedo comer, si prefiero llamar a un familiar, si a lo mejor lo tengo que hacer una hora antes porque es que la cola es larga. Quiero decir que esto de la llamada y ver si te lo cogen o no, y ver si llegan en 10 minutos, en 15 o en 45, a lo mejor sí hay métodos ya hoy en día tecnológicos que nos pueden permitir, por lo menos una previsión, ¿no? Totalmente, de hecho los hay. Yo, caray, habréis ido a Madrid, yo estuve hace poco en Madrid, todo lo hice en taxi, y claro, ya tienen aplicaciones que te están diciendo por dónde va el taxi, si hay atasco, si no hay atasco, cuánto tarda. Oye, tu taxi llega en 15 minutos. Y, oye, venga, vamos, como estoy con mi mujer y mis hijas, aprovecho y voy y hago cosas, si estoy en un centro comercial, digo, 15 minutos, pues mira, en 15 minutos llegamos allí. Incluso pero Augusto, pero en Madrid ha mejorado mucho el taxi, ¿eh? Yo recuerdo en Madrid también con muchos problemas, ahora ha mejorado mucho y también mucho tiene que ver por la competencia, porque como bien sabes, ahí se han metido los Cabify, los Uber, los Bolt. No hay que ir, yo creo que no hay que ir en contra de mejorar. Es decir, hay que la libre competencia. Es decir, que entre Uber o Cabify en este caso, eso es inevitable. Eso va a pasar. Entonces lo que hay que trabajar todos es unirse todos. Esa aplicación puede ser muy buena para el taxi y hacerse más fuerte. Y cuando entren, oye, todo el mundo a trabajar. Y la gente se pregunta por qué no ha llegado todavía. ¿Por qué no ha llegado? Nadie sabe muy bien. Pero en toda Canarias no hay en Canarias. No hay en toda Canarias. Hay una moratoria todavía. Hay una moratoria por alguna... Termina este año. Por un tema que puso el gobierno de Canarias. Sí, que pero entrará. Hasta que no se arreglara el tema, no sé qué. Vamos a ver, los sistemas de APP que utiliza Uber, Cabify, también lo utilizan muchos taxistas de otras comunidades autónomas. Es sencillo, es barato y facilón. Yo creo que ese no es el problema. El problema es otro, que lo hemos puesto aquí, que es el tema de las licencias. Y yo creo que el sector se va a encontrar con un problema que es cuando va a caducar el tema del stop a Uber y a estas empresas que van a entrar sí o sí. Van a entrar sí o sí. Y ahí es donde vamos a ver que se va a aliviar el problema con toda seguridad. No solo para los residentes, sino para en este caso, los que nos vienen a visitar, ¿no? Hay un problema muy grave, aunque no sea turístico, aunque Arrecife cada vez es más turística, ¿no? Arrecife es una capital que se ha ido transformando. Pero por eso a mí no me gusta porque... Pero el problema de los taxistas en Arrecife es gravísimo. Pero también. porque yo creo que los problemas en el aeropuerto existen, en momentos puntuales existen y son importantes, pero es cierto que centrar todo en el aeropuerto creo que es un error. Es un error porque no es verdad y además... Hay que decir que después, una vez que una persona coge el taxi, hay un grado de satisfacción
bastante alto en general en Lanzarote, es decir, que no es un problema de que tengamos malos profesionales, yo creo que tenemos excelentes profesionales, Sí. porque aquí no estamos en contra de nadie, ni por supuesto del señor trabajador del taxi, que son gente que no son los dueños y que trabajan horas y horas para poder ganarse un sueldo digno. Y yo conozco mucho de esa gente y sé que cómo vamos a estar en contra de esas personas. Nosotros lo que decimos es todo lo contrario. A esas personas a lo mejor si se abren más licencias podrían trabajar y ser propietarios de una licencia de taxi. Y que no parezca que hay aquí un lobby que no permite que o amenace a los ayuntamientos para, no amenace, pero bueno, presione para que no se creen más licencias, como ha pasado durante tanto tiempo, ¿no? Y además encima, ahora hay un problema, que las licencias que ha dado San Bartolomé, que creo que son 12 más de taxi, no pueden entrar hasta el próximo año. Es que es una cosa increíble y la dieron el año pasado. Pero yo sí creo que hay una diferencia entre la necesidad de licencias, que yo creo que en eso deberían coincidir hasta los propios taxistas, me imagino, ¿no? Sí, más o menos, ellos están más o menos ya de acuerdo. Cuando ve, porque tampoco creo que un trabajador tenga ganas de trabajar con una persona que lleva media hora esperando, o sea, al final es un disgusto, es una incomodidad. Ahora, sí supongo que debe haber una oposición, no sé si a ustedes les consta de alguna manera, a ese otro método o a esos otros sistemas de coches con chofer, digamos, de Uber y de todo esto, porque eso sí puede significar, no sé si ustedes están de acuerdo, una competencia evidente y también una competencia en cierto modo desleal en el sentido que es más barato, o sea que, y al final de donde saca, o sea, si antes estabas acostumbrado a ganar 20 y de repente uno te llega y te lo pone por 12, aunque tampoco la diferencia, o por 15, pues ahí sí puede darse un problema y no sé hasta qué punto pueden presionar o no, y a mí me parece lícito que lo hagan, porque si es mi trabajo y con lo que vivo, pues al gobierno de Canarias, como hasta ahora ha pasado, porque a mí me da la impresión de que en Canarias no haya este tipo de servicios, y si lo haya en Madrid, o si lo haya en Andalucía, si lo haya en Valencia, seguramente tiene que ver con que el sector del taxi en Canarias pues tiene cierta Siempre capacidad. ha tenido, y en islas como Lanzarote ha tenido aquí todos los Sí, aquí en intentos. Lanzarote, por eso digo yo de lo que sé de Lanzarote, es que sí lo tiene. Todos los intentos de mejora que ha habido, digamos, de mejora, desde el punto de vista del ciudadano, han sido combatidas por las cooperativas del taxi, y los propios ayuntamientos no se han atrevido a dar nunca el paso de mejorar. Esperemos que ahora sí. Bueno, para cambiar de tema, hay gente que me ha preguntado, pero hombre, cuando fueron aquellas manifestaciones famosas contra el crecimiento en Canarias, la falta de, porque se mezclaron muchas cosas, era muchos turistas, falta de vivienda, todo se mezcló ahí en un tutu revolutum, que al final nadie sabía bien por lo que se estaba manifestando, y de hecho yo creo que después en la segunda manifestación mucha gente pues vieron, porque hay gente que estaba a favor de, digamos, no estaban en contra del turismo, pero sí reclamaban, y como es lógico, una vivienda digna o unos alquileres dignos, ¿no? y asequibles. En ese sentido, ¿por qué nace esta asociación, digamos? Mira, Jorge, nosotros, en su momento cuando pasó todo, hay que entender una cosa. Se entendió que lo que yo hice o lo que hicimos fue algo para ir en contra de una contramanifestación, y para nada lo fue, quiero decir. La idea era cambiar un poco el chip del turista que estaba ahí ese día. Entonces nosotros queríamos un poco, oye, pasar a alentar a la gente a que estuviera bien en sus vacaciones. Yo me recuerdo desde los negocios aplaudiendo a los turistas, de la playa aplaudiendo, porque eso es un mal trago. O sea, sí, porque el turista aquí, el que está aquí, no es culpable de nada. No tiene culpa. Yo lo que dije si acaso tenemos culpables nosotros, en el peor de los casos. Yo lo que digo es que tú no puedes estar en contra de que alguien reclame una vivienda. O sea, tú no puedes estar en contra de que alguien reclame una mejora en el servicio de transporte. Tú no puedes estar en contra de nada de eso. Obviamente que no. Tú puedes estar en desacuerdo con la forma. ¿Y hacia quién va dirigido ese mensaje? Los mensajes tienen que ir dirigidos a quien gestiona, que no son los turistas. Los turistas vienen aquí, se dejan el dinero, y al final nosotros tenemos que, oye, es que luego pedimos un turista de calidad. Pero claro, ese tipo de imágenes, ¿qué genera? ¿Que ese turista de calidad quiere venir aquí? ¿O ese turista de mayor poder adquisitivo? No, te frena. Si te metes en los foros británicos, irlandeses, hay gente que está muy cabreada y que no viene. Sobre todo en Tenerife, me han dicho, más que... No, y aquí en Lanzarote también. Debe Lanzarote. ¿Pero por qué? No entiendo esto yo. Porque con todo esto parece que no hay nada, pero esto en redes sociales han seguido pasando cosas, quiero decir, y en Tenerife mata a un turista. Nosotros
en algunas cosas queremos ser individuales, somos Lanzarote, pero en otras somos Canarias. ¿Qué pasa? Las cosas que pasan en Tenerife muchas veces nos afectan a todos porque nos ven en muchos sitios como Canarias. Sí, no, y Tenerife no tiene, es como parece, es increíble, pero tiene como... Sobre todo, yo creo que entre los españoles. El Tenerife está siendo grave porque, lo estábamos hablando antes, han reventado 20 coches hace 2 meses, un mural con mata a un turista, entonces... Pero yo digo una cosa, porque vamos a ver, yo soy turista también, porque de hecho viajo cada vez que tengo oportunidad y perras, pero yo también soy de un país desarrollado, bueno, desarrollado más o menos, democrático, etcétera, que entiendo las problemáticas de otros lugares a donde voy y las molestias que pueden suponer de diferente índole. Quiero decir, yo no termino de entender, me parece que muy mal criaditos deben estar esos turistas que dicen no venir, porque los canarios de repente digamos, oiga, es que ya con 14 millones de turistas a lo mejor nos tenemos que plantear si necesitamos más. Oiga, es que a lo mejor yo que estoy acostumbrado o estaba acostumbrado y el propio turista podía estar acostumbrado a ir al volcán del Cuervo o a un charco o a no sé dónde y disfrutarlo, ahora te ves con una masificación. Es que yo creo que además en Lanzarote el precursor del turismo fue el mismo individuo que luego se puso delante de las palas. Quiero decir, esto llevamos viviéndolo 30 años, o sea, César Manrique, nadie duda la importancia que tuvo para el turismo, pero también dijo, oye, es que si esto se va de madre, es el propio turista quien se va a perjudicar. Entonces no termino de entender qué persona en Londres no entiende esto que yo sí entiendo, porque mira que en Londres está bastante masificado y tiene historial en movimientos sociales y todo lo demás. No entiendo por qué ustedes, concretamente, como asociación, me da la impresión de que a veces como que infantilizan al turista. El turista puede disfrutar de la playa y al mismo tiempo incluso aplaudir a un señor que dice, oiga, es que esto hay que pararlo porque es un disparate. No sé, El tema muchas veces es que hay que leerlo, hay que leerlo. Yo te pido que luego, a lo mejor cuando terminas, te metas en redes sociales y veas las cosas que se escriben a turistas. Hoy en día ya no necesitas salir a la calle para... refiere mensajes contrarios al turista que nace del propio canario. Muy contrarios al turista. Yo tuve... Esto me acuerdo muy bien, en un foro yo comenté, oye, que la gente está preocupada, oye, ¿qué está pasando allá en Canarias? Que no, porque no podemos pensar que esas personas están aquí, esas personas reciben información y nunca es lo mismo vivir algo, estar en el sitio, que te lo cuenten, nunca es lo mismo. Y no se trata de infantilizar todo. Claro, no se trata de infantilizar, se trata de ser realistas. Quiero decir, nosotros queremos dar una imagen, esa imagen es la que tenemos que mantener y eso así se va. Quiero decir, con este tipo de cosas y este tipo de actos que se han vivido. Ha habido actos muy feos en Canarias. Actos muy feos, acosos en una playa a turistas y familias con niños. O sea, lo que quiero decir con esto, que no es el caso de Lanzarote, pero sí es verdad que si nosotros nos dejamos ir y continuamos en este camino, al final... el argumento de Tomás es bueno, cuidado, que yo coincido con él. Nada más lo estaba escuchando y digo, y es verdad, porque no son simplones, es decir, aquí no estamos hablando de gente que puede vivir donde sea, en cualquier parte del Reino Unido, pero luego hay un problema que también habría que analizar, ¿no? El del Reino Unido puede elegir multitud de destinos que salen de sus aeropuertos que no sea Canarias, e incluso más baratos. Y ahí es donde puede estar el problema. Quiero decir, que con el paso del tiempo se aburra. Esta gente encima, voy allí y me pone el problema. Pues mira, me voy a Egipto, no sé. Egipto me voy a Cabo Verde, no sé. O me voy a cualquier isla de la Macaronesia, ¿no? Es decir, ahí está el problema. En un principio, hombre, puede estar argumentado y hay mucho turista, ya no queremos más. No. Cuidado con eso porque el decir muchas veces no queremos más nos puede llegar a generar que nuestra industria pueda verse afectada y después perderemos puestos de trabajo. Y quiero decir, es un hilo, es complicado. Yo te compro lo que dices porque es verdad, no se puede tratar como simplones. Y una cosa que es el derecho a manifestarse, estemos uno a favor o en contra, que todo el mundo tiene el derecho a manifestarse, y otra cosa es cosas que no nos interesa a nadie, porque muchos de los que estamos en esa manifestación, el 90% son gente normal y corriente, que no le gusta acosar a los turistas, ni les gusta que en fin, tirar una piedra a un coche y romper un cristal de un coche de alquiler, pues no. Ya no solo eso, Jorge, sino también el tema de repercutir. Todo el turismo ha avanzado, ha crecido y no ha repercutido como ha tenido que repercutir en la población. O sea, hay ciertas cosas que se tenían que haber ido mejorando. Las carreteras son las mismas que cuando yo tenía 5 años. El hospital es el mismo desde hace 25 años. O sea, hay ciertas cosas, ciertos servicios. El transporte todavía aquí en Lanzarote es un poco pésimo, diría yo, en algunos aspectos. Pésimo no, pero no... Me refiero por el número de servicios de guagua, que es manifiestamente mejorable el contrato que tiene el Cabildo con la... Creo que este año se modifica, si no me equivoco. Entonces yo lo que digo es que muchas veces pasa, y lo comenté una vez con Sergio en la radio, digo, a veces da la sensación de que la isla está muy saturada, pero a mí me ha pasado decir, ¿qué pasa aquí? ¿Cuántos coches hay? Pero claro, me voy por la carretera de Máchera hacia los Camellos
Y es que va un camión allí delante que está atascando todo el tráfico. No tiene forma. Ahora quieren desdoblar la carretera de Yaiza. Oye, hay que aligerar la isla, aliviar un poco el camino. Adaptar a lo que tenemos. Porque no es que se trata de hacer más carretera por hacer más carretera, sino carreteras, al menos es mi pensamiento, que se tenían que haber hecho hace ya mucho tiempo. Y es verdad que después hay un debate serio que tenemos que hacer entre todos y que se está haciendo, pero que yo creo que va muy lento, que es el tema del crecimiento poblacional, ya no turístico, poblacional que tiene Canarias, que es el debate del reto demográfico que se está debatiendo ahora. La ley de residencia esa, pero bueno... Bueno, eso va a ser muy complejo. Eso es muy delicado. No la podrán ejecutar. Tomás cree que sí, pero yo creo que va a ser... Quiere copiar a Dinamarca, ¿no? No, yo no digo que sí, yo digo que... No, ojalá se pudiera. No, pero Dinamarca en el primero fondo no lo no tenemos los que creer acepta todos. nosotros, es Eso muy es difícil, pero porque primero no lo tenemos que creer nosotros. Si hubiese una propuesta de que todos los canarios tenemos claro, con los canarios me refiero a sus entidades, a sus instituciones, a sus representantes públicos, que eso es un problema, pues a lo mejor, que es difícil. Hombre, teniendo en cuenta que estamos dentro del Estado español y que estamos dentro del espacio de movimiento libre de la Unión Europea, es muy complicado, pero tendremos que nosotros ver si nos interesa o no. Ahora lo que están hablando es que como la ley de residencia como tal es muy complicado, lo que están haciendo es lo de la segunda vivienda. Segunda vivienda. Pero eso es complicadísimo también. Y aparte que no resuelve el problema principal, que esto lo propone Coalición Canaria, y yo creo que ahí, creo que está bien que esté investigando fórmulas, pero creo que se equivoca porque los extranjeros que vienen aquí a comprar las grandes residencias, eso no es el público, no es la vivienda que pueda servir para un señor que trabaja. No, me refiero que no le está quitando vivienda. Efectivamente. ¿Qué es lo que se aplica en Dinamarca? Porque en el Parlamento se habló, se cogió varios ejemplos, no me acuerdo de otros lugares de la Unión Europea en los que se puede aplicar esta especie de ley de residencia, pero estudiando un poco, si te ves lo que se aplica en Dinamarca, al final quiero decir, no se aplica como dice. Es muy complicado y es muy complicado, estamos hablando de la Unión Europea, oye, quieras o no, te guste o no, somos de la Unión Europea. Venga, Tomás, la última pregunta para Augusto Freire, si te quiere hacer uno. Yo es que iba a preguntarle una cosa, que es una cosa que a mí en fin, lo vengo, como muchos periodistas aquí en Lanzarote, el tema de las colas que se forman en la Montaña del Fuego, que se formaron en esta ocasión, de nuevo en Semana Santa. Es verdad que aquí estuvo ayer o antes de ayer el consejero delegado, antes de ayer estuvo, Ángel Vázquez, y nos decía que fue un tema puntual, que fue un tema que se rompió el tema informático y que no hubo forma y tuvieron que volver a los años que se paga con dinero efectivo, ni siquiera con tarjeta, porque el datófono no funcionaba. Bueno, ¿no? Es que eso también, y eso lo cuenta, vino aquí para contar. No, para decir que fue una cosa puntual, que por eso se formó esa pero puntual en Semana Santa, es que también... Y como avisas, claro, porque imagino la gente llega allí si no tienes efectivo claro, encima. por eso, aquello fue un follón, y por eso dice que se formaron pues casi de 2 kilómetros, me dijeron. Que 2 kilómetros es un coche, ¿eh? 2 kilómetros. Pero de todas maneras es una cosa que es repetitiva, o sea, porque vale que eso puntualmente, pero es que yo cada vez que es verano o es Semana Santa, sobre todo cuando se junta el turismo internacional con el español, y con el se da lo siempre mismo, entonces... Y este año más. Y el problema es las reservas, y es lo que es una buena pregunta. Oye, ¿por qué? Mira, el PSOE prometió guaguas lanzaderas. El PP, en este caso, prometió que la central de reserva estaría hecha, es decir, como la Alhambra o como otro tal. Que, oye, yo me compro la entrada ahí y ahí no hay ni una cola, porque ahí solo va el que tiene la entradita para ese día. Y habrán colas razonables. Bueno, pero te aseguro No, que... pero además ya está funcionando ese sistema en la Cuadra de los Verdes. Sí. No entiendo por qué en Timanfaya, que es lo que más se visita de esta isla, porque es el Parque Nacional, no se pone ya en marcha un sistema... Él anunció que ya estaba todo escuchando. previsto para que antes del verano dijo, vamos a ver si es verdad, pudiera entrar primero en experiencia piloto, pero después para quedarse. Sí, la idea de la aplicación tiene que funcionar, tiene que ser así. De hecho, ahora hay un país, bueno, en Francia, para gestionar las colas hicieron una cosa llamada cola virtual. Esa cola funciona a través de una aplicación, ¿vale? Te pongo un ejemplo. Es como cuando tú vas a Disney y quieres ver el muñequito con tus hijos. Vale, pues antiguamente tenías que quedarte ahí en la cola. Ahora la aplicación te dice, oye, te toca en 5 minutos. Para que entonces tú vayas y te pones estás haciendo tus cosas y la aplicación te manda un aviso. Y mientras tanto es como el número del supermercado, pero más... Porque yo cuando me dan un 25 me voy a comprar lo demás, la mantequilla y tal, y ya vuelvo. El problema es que te pase. Yo me voy a otro supermercado. Pero bueno, en cualquier caso, ya para terminar, pues no tenemos más tiempo, realmente este tipo de cosas, por ejemplo, porque después yo veo que los turistas
ciertamente, yo no sé, porque tiene un aguante increíble, porque el otro día lo entendieron, porque la verdad es que como había ocurrido el otro día, yo creo que no había ocurrido nunca, o muy pocas veces, que fueron... Tan largas. Sí, tan largas. Pero es verdad que eso ya se producía en la época de Pedro Sanginés, luego en la de Dolores Corujo con Benjamín, igual, también en Semana Santa y en verano. Y en verano volverá, ya lo verán, otra vez, seguro. Si esa aplicación no funciona, volverá. Encima creo que en Timafalla hay un problema con el internet. Efectivamente, ¿qué le iba a comentar? Que el problema que me comentaba el consejero delegado, que algo debe saber, es que el tema es que todavía se alimenta la electricidad vía motores. Motores, que son... Motores de fuel, es un retraso. que son contaminación pura y dura. Es un retraso. Aparte del ruido. No, pero claro, la intervención para poder llevar ahí una línea normal... Pero se puede. Sí, Hoy día pero- se puede hacer pero subterránea, se puede sí, sí, hacer... pero los papeles para eso... No, el problema, decía él, es que le han puesto pegas de todo tipo. Y el PSOE tenía el proyecto hecho, pero finalmente lo desechó porque pusieron la geotermia, que me parece bien, y nosotros lo dimos como una cosa positiva. Pero claro, la geotermia allí, lo máximo que se pudo aprovechar fueron no sé cuántos kilovatios, pero que no daban ni para el 20% si de la nos luz. tocamos las narices con este tipo de energía alternativa fácil, tal, es que nos tocamos las narices por todos lados. Es decir, mandar un cable por debajo, evidentemente tienes que machacar un poquito de rofe o de piedrita, pero tienes que mandar un cable por debajo. Lo que no se puede hacer es vivir con un internet de los años de principios mira, de los 2000. César Manrique, y sobre todo en este caso más que César, fue el señor Soto, cuando hizo los centros turísticos, las Cuevas de los Verdes está toda iluminada, Sí. toda iluminada, y tú no ves ni un cable. Y, bueno, de hecho no ves ni las luces, ves los reflejos de las luces, pero no ves ni siquiera la bombilla. Pero lo internet tendría, Augusto, solución. Existe radio internet también, ¿no? Claro, Que sí, por existen ejemplo, muchos formatos. un ejemplo perfecto es el de Elon Musk, el Starlink, una antena pequeña que te puede llevar el internet hasta Timafalla. Hoy en día ya no hace falta, se puede ir por Que satélite. también, Claro, pero satélite, yo creo que con todo lo que ha avanzado esto, yo no sé cómo... Sí, hoy en día... Porque lo cierto es que, según yo, esto me lo han dicho mis trabajadores, que cada 2 por 3 se cae el sistema. Porque cada vez que el motor falla, se descompone el sistema informático y tienes que llamar a un informático que, claro, el informático estará en sus trabajos y en sus cosas, lo que llega, van y tal, pues tardan 4, 5, 6 horas y no sirve para solucionar el problema realmente. Pues Augusto Ferreira, en este caso, presidente de la Asociación de Queremos el Turismo, ¿no? Lanzarote quiere el turismo. Lanzarote quiere el turismo. Muchas gracias por estar aquí. También hay que escuchar a alguien que quiera el turismo, porque a veces parece que nadie quiere el turismo y hay mucha gente que quiere el turismo. Mira, ayer mismo precisamente me llamó la atención porque en la Sexta, que suelen ser un poco, en fin, en este crítico a los crecimientos turísticos, sacaron en el puerto de A Coruña cinco ferries que aterrizaron a la misma, cinco ferries que atracaron a la misma vez. Y entonces estaba aquello, bueno, de bote en bote, toda la ciudad, todo, y preguntaron a la gente creyendo que le iban a decir, no, esto estamos tal, pues la gente, estamos encantados, preciosos, que vengan más. A ver, que no estoy alentando tal, lo que quiero decir que son otras formas de ver al turista, que yo creo que tiene que haber, una cosa es el turismo y otra cosa es que se critique o se pueda, creo que es objetivo, de que hay que solucionar problemas que se han creado por un crecimiento no deseado, muchas veces por la propia industria y por la propia Lanzarote. Al final esto no se trata solo de crecer. Claro. No, simplemente de, ahora has crecido, ahora trabaja en ordenar, en infraestructura, en ordenar, en todo lo que se tiene que mejorar. Pues muchas gracias, Augusto. Gracias a ustedes. Gracias. Bueno, Tomás, pues ya Nos te vemos veo la semana que viene. la semana que viene y a ti te vas para Portugal. Me voy a Portugal una semana, sí. Una semana, es decir, que no te voy hoy. Es que él vive en Portugal, me está haciendo internacional. Nosotros regresamos y no es una amenaza mañana a la misma hora. Buenas tardes.